Buenos días a todos, bienvenidos a una cátedra más de la Cátedra Gerardo Molina de la Universidad Libre. Me complace mucho saludarlos. Seguramente por los temas de fin de semana, de puente, a algunos les ha costado la conexión en el día de hoy, pero pues en la universidad sabemos y conocemos que la suerte nace no solo de la oportunidad, sino también del conocimiento, del estudiar, así que del reflexionar sobre estos temas, así que me complace mucho que se hayan conectado en esta ocasión a la cátedra Gerardo Molina de la Universidad Libre. Bueno, tenemos la sesión quinta de este diplomado ofrecido por la Universidad Libre, por la Universidad Nacional de Colombia, quien nos acompaña con temáticas, con investigadores, con el Jardín Botánico de Bogotá, y con algunas de las entidades que hacen posible en Colombia, pues trabajar estos temas de interés, de mucho interés en este momento en Colombia y que tiene que ver con la bioeconomía, la biodiversidad y la biotecnología. El día de hoy tenemos con ustedes la conferencia sobre biotecnología y la producción sostenible. El tema de la producción sostenible nace en Colombia, en un país que es megadiverso, como lo hemos visto, y las actividades bioeconómicas pues son fundamentales para el crecimiento económico sostenible. Pero adicionalmente la biotecnología ha desarrollado como estrategia, digamos, proyectos importantísimos que hacen posible que se innove, digamos, en los sectores. Ya hemos visto otras conferencias y otras temáticas que nos han llenado pues, de conocimiento sobre el tema, y hemos querido hoy vincular a una investigadora que ha tenido aprecio y cariño por los desarrollos y los trabajos y las investigaciones de investigadores de la Universidad Libre, especialmente en nuestra seccional de Barranquilla, de la Facultad de Ciencias Exactas y de la Maestría de Biotecnología, que se encuentra vinculada como investigadora en uno de los más importantes centros y ejes de investigación en Colombia, que es Agrosavia. De manera que pues la primera invitación es a que saludemos a la doctora Adriana Tofiño, quien se encuentra con nosotros hoy, y por supuesto que conozcan todo lo que tiene Agrosavia, las redes de innovación, los grupos de investigación, los bancos de germoplasma. Ya nos contará ella de primera mano qué desarrollos tienen y cómo implementan estos temas que acabo de mencionar. Como les dije, la conferencia es Biotecnología y Producción Sostenible, y Adriana es ingeniera agrónoma, magíster en recursos fitogenéticos neotropicales de la Universidad Nacional. Tiene un doctorado en ciencias agrarias con énfasis en fisiología vegetal de la Universidad Nacional de Colombia, e investigadora pues PhD senior para esta entidad. Sin más, le doy la bienvenida a Adriana. Un saludo. Muy bien. Te vemos muy bien, Adriana. Buenos días. Muy buenos días para todos. Es un honor compartir con ustedes en este espacio, como lo mencionaba Mario, de reflexión. Entonces, si bien se había indicado, por favor me confirman si me escuchan y están viendo mi pantalla. Perfecto, te escuchamos y vemos la presentación perfectamente. Bueno, entonces, como ya lo había mencionado, Mario, el Agrosavia tiene pues como una canasta de ofertas y capacidades instaladas para atender las necesidades dinámicas de la sociedad colombiana y el facilitamiento de su articulación con los procesos internacionales. Eh, pues el primer proceso era identificar cómo
esta conferencia podía insertarse de manera apropiada en los objetivos del diplomado y la diversidad de líneas disciplinares que confluyen en el mismo. Entonces, la decisión que tomé es justamente hablar de aquellas temáticas en las que podemos presentarle no argumentos teóricos, sino resultados plausibles aplicados a nuestro contexto. Entonces, de esa manera, les presento esta aproximación denominada la biotecnología y la producción sostenible, una mirada desde Agrosavia. Entonces, debemos iniciar con el momento que estamos viviendo como país. Cuando nosotros tenemos un Plan Nacional de Desarrollo recién aprobado, en el que se indica Colombia, potencia mundial para la vida, tiene entonces unas implicaciones que trascienden la noción de desarrollo y llegan hacia unas nociones filosóficas. Entonces, nos encontramos acá entre dos posibles maneras de ver este panorama. Pensar, este Plan Nacional de Desarrollo que tenemos actualmente definitivamente es una ruta disruptiva, emerge de la nada, o es todo lo contrario, una visión integradora de las pluralidades presentes en el país. Yo lo que espero al final de esta conferencia es que cada uno de ustedes pueda tomar partido por una de las dos caras de la moneda. Teniendo en cuenta los ejes de transformación que están vinculados en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, he resaltado aquellos que están asociados con los elementos que vamos a ver acá, desde la visión de cuáles aspectos: desarrollo sostenible y biotecnología. Entonces vamos a encontrar acá algunos ejemplos concretos de cómo nosotros contribuimos al derecho humano a la alimentación, cómo contribuimos como corporación a la economía productiva para la vida y cómo contribuimos al eje transformador de la lucha contra el cambio climático y la convergencia regional. Frente a esto, les presento pues uno de los escenarios con mayores particularidades y que de pronto más se acerca como a esos elementos de la periferia que se buscaron integrar en nuestro Plan Nacional de Desarrollo actual. Esta es la Sierra Nevada de Santa Marta. Y es un ejemplo fantástico acerca de lo que el conocimiento puede hacer para aliviar la tensión existente entre la producción de alimento y la conservación de los escenarios de vida. Entonces, frente a esto, pues una actualización de cómo el país y el mundo reconoce a la Sierra Nevada de Santa Marta, es decir, como una biosfera significativa por su ubicación en una zona de vida Caribe seco, su cercanía al mar y sobre todo por la presencia de la línea negra que marca en esa zona una pluralidad étnica eh, expresada por los 4 pueblos que la habitan, mismos que están regidos por la ley de origen. Y a pesar de esa enorme riqueza étnica y de biodiversidad, encontramos que tienen unos indicadores deficitarios en todos los componentes de seguridad alimentaria y acceso a condiciones dignas de vida. Entonces, estamos de frente a un deterioro ambiental propio del embate del cambio climático y la variabilidad interanual.
también con elementos cuestionables acerca de la asistencia estatal frente a la alimentación. Y justamente el deterioro ambiental generado por estas presiones climáticas ocasiona una oferta alimentaria discontinua. Y siendo estas comunidades dependientes de la producción primaria, pues eso se refleja y agudiza los problemas de mortalidad infantil asociados a la desnutrición. Frente a este escenario, vamos a revisar cómo Agrosavia ha cambiado esa noción convencional de acercamiento a las comunidades. Nosotros requerimos el acompañamiento y la vinculación para crear un paquete tecnológico que incluya todas las particularidades internas y la visión que tienen las comunidades, de tal forma que no afecte las dinámicas de producción ni el cambio de las semillas, sino que mejore su estado de producción, mejore las condiciones del suelo y se adapte mejor a todos los diferentes pisos térmicos que nosotros tenemos. Frente a eso, lo que pretendo con ese corto video es empezar a desmitificar pues algunas falsos axiomas que se suelen encontrar, y es que las comunidades étnicas no les interesa que las agencias estatales o la academia entren a participar en sus procesos propios. Ya veremos con la siguiente diapositiva cuál fue el proceso que ocasionó que las mismas comunidades solicitasen un trabajo de coinnovación. Entonces, frente a esto, es muy importante resaltar que estamos frente a un cambio de paradigma. Si bien pues nos formamos en la ruta de las ciencias naturales y exactas, en la que el enfoque mecanicista es claro, es decir, la separación de las ciencias por su especialidad. Se hace necesario de construir esas visiones y empezar a generar un acercamiento transdisciplinario. Y quiero decirles que la transdisciplina no es un mito, es posible. Con la transdisciplina lo que buscamos es tener un acercamiento de orden sistémico que guarde una mayor correspondencia con la visión que los pueblos ancestrales tienen de su relación con la colectividad, con el país en general, con la naturaleza y con el cosmos. Ellos se representan como un círculo porque es un continuo donde convergen todos los elementos y todos los escenarios. Para las culturas indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, todos los elementos del universo tienen un hálito inmaterial y por tanto ellos tienen un respeto por los elementos vivos y no vivos de la naturaleza. Y acá, como sé que hay estudiantes de derecho, ahí estamos entonces encontrando un puente entre las nociones actuales de la legislación ambiental, donde los ríos, los sistemas de vida como ecosistema son sujetos de derecho ambiental. Entonces, para estas comunidades indígenas, los ríos, la tierra, las rocas, los minerales tienen también derechos. Entonces, frente a esto, señores asistentes, los invito a que revisen los criterios de ecología profunda. La ecología profunda es una noción ecosófica de la agroecología, en la que se integran estos elementos inmateriales y materiales que explican las realidades del universo. Entonces, frente a esto, encontramos unas razones de por qué es
actual y significativo el derecho ambiental, por qué es importante y significativo el derecho a la consulta previa y por qué es importante y significativo que las comunidades participen de las decisiones de las acciones estatales en sus territorios. Frente a esto, el primer desafío que como corporación tenemos es entender cómo funcionan esas rutas de transmisión del conocimiento, en este caso el conocimiento técnico, en las comunidades étnicas. Entonces, para eso hicimos un trabajo de redes con la comunidad indígena Cancuama, que estaban ubicadas principalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, jurisdicción de Valledupar. Entonces, aquí lo que identificamos es que el conocimiento se irradia a partir del núcleo familiar y tiene especial consideración también todo aquel elemento de gobernanza indígena. Por tanto, ¿cómo podemos nosotros utilizar esta información para el trabajo con comunidades? Cuando tenemos la oportunidad de generar los grupos focales en cada comunidad, lo que hacemos es identificar cuáles son los núcleos familiares más grandes y de mayor reputación para vincularlos a los procesos y cuáles son aquellos escenarios de gobernanza indígena, es decir, los cabildos menores, los comisarios, los mamos, que puedan participar en estos talleres para tener mayor representatividad y mayor oportunidad de que estos tipos de trabajo pues irradien a toda la comunidad. De igual forma, a pesar de que la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria en su quehacer lo que busca es hacer un cambio técnico para el mejoramiento de la calidad de vida del productor y mejores alineaciones con el consumidor, se ha hecho necesario tener un acercamiento multidisciplinar y llevarlo a la transdisciplinariedad. ¿Qué diferencia hay entre los dos elementos? Hay enfoques multidisciplinarios cuando a partir se generan diálogos y análisis de resultados integrados entre las diferentes disciplinas. En este caso, cuando nos acercamos a las comunidades étnicas, lo hacemos con un grupo diverso de disciplinas de las diferentes áreas de las ciencias naturales exactas, pero también desde el área social. Entonces, por tanto, que nosotros en este trabajo con comunidades tenemos unos referentes teóricos para nuestro trabajo, con unas visiones integrales de lo que es el territorio, de lo que es el paradigma ecológico, el respeto de la ley de origen, que es aquella que rige a los 4 pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, y este elemento que es el que nos permite trascender el enfoque multidisciplinario y llegar al transdisciplinar cuando nosotros mezclamos este conocimiento de la ciencia formal con el conocimiento tácito o el conocimiento tradicional que nos sirve, que utilizamos para hacer objetivos acordes con los lineamientos y las necesidades de cada comunidad. Entonces acá nosotros representamos algunas de estas visiones importantes que generan las comunidades, como por ejemplo, con hambre no se puede gobernar. Mientras más alambre, más hambre. El Estado nos metió en la cabeza que el dinero es más importante que nuestro alimento. Nos dan semilla que no nos reconocen. Aquí, en este elemento, quiero puntualizar. El significado no está en que las comunidades rechacen semillas mejoradas bajo esquemas de mejoramiento tradicional. Lo que ellos están indicando acá es que esas semillas se le entregan a las comunidades sin hacer la armonización espiritual. Entonces, nosotros planteamos esquemas diferenciales, como la metodología híbrida para la vinculación científico-tecnológica de las comunidades étnicas de Colombia, en el que se genera un paso a paso de aquellas consideraciones comunitarias que deben darse
para que los procesos que las entidades realicen en el territorio estén enmarcados dentro de los procesos que ya se vienen desarrollando en los resguardos. De esa manera se facilita la sostenibilidad. No es arbitrario que hayamos dejado en esta diapositiva la articulación con el tercer encuentro latinoamericano de territorios posibles, porque tuvimos la oportunidad de presentar nuestro trabajo en este escenario, siendo el único Centro Nacional de Investigación que tuvo resultados tangibles. Los participantes de los otros 13 países eran la academia. Y lo que quiero mostrarles con eso es que Agrosavia está integrando las nociones de estudios territoriales a partir de los investigadores de Agrosavia que tienen esa formación, y los estamos aplicando con las comunidades. Como resultado, pues tenemos estas publicaciones. Este libro se lanzó en ese escenario de tercer encuentro de territorios posibles, realizado el mes pasado en Argentina. Y aquí encontramos el resumen como de los principales pasos. Son 9 pasos que identificamos, que también constituyen un ciclo en el que cada proyecto, y quiero puntualizar que proyecto es una palabra indeseable para las comunidades étnicas, porque particiona la realidad. Entonces, la palabra adecuada para el trabajo con estas comunidades es proceso. Entonces, cada una de estas iniciativas que se hacen a través de los años con las comunidades, se hacen de manera cíclica, donde al final de cada proceso se generan unas lecciones aprendidas que se aplican a la génesis de los nuevos procesos. De este modo, nosotros garantizamos y facilitamos que este cambio tecnológico intercultural realmente se quede en las comunidades. Aquí lo que quiero mostrarles simplemente es cuál fue el pretexto que nos condujo a este trabajo con las comunidades. Fue el frijol biofortificado, Agrosavia Rojo 43 y Corpoica Rojo 39, cuya iniciativa tuvo génesis en el 2008, a partir de un llamado de la gobernación del Cesar para el desarrollo de alimentos con mayor contenido nutricional que pudiesen mejorar esos indicadores deficitarios que ya observamos, no solamente en la Sierra Nevada de Santa Marta, sino también en la Serranía del Perijá. Frente a esto, encontramos aquí los principales hitos. Este fue un trabajo que se hizo desde cero en el Cesar para generar una variedad de frijol que contemplara todas esas territorialidades múltiples inmersas en este territorio, en el que alcanzamos la variedad en el 2015 y solo hasta el 2018 logramos entregarla a la comunidad, porque justamente estábamos ganando experticia en producción de semilla acá a nivel regional, porque antes de eso estaban focalizadas en otras zonas del país. De la mano con la Asociación de Autoridades Taironas, hicimos la entrega de esta semilla de frijol Biofor, pero sin embargo, estamos en ese tránsito en Agrosavia de los esquemas de agricultura convencionales hacia la transición y hacia la producción agroecológica, y por tanto entregamos la semilla, pero no aportamos esa contribución desde la agroecología para optimizar el impacto ambiental de la producción de alimentos. Las comunidades tuvieron una apropiación autónoma de estos frijoles a un nivel en el que lo empezaron a vincular al PAE indígena. Entonces, entre el 2018 y el 2020, tuvimos un proceso como de entendimiento de cómo estas nuevas variedades podían entrar a este ecosistema regional, a mejorar los indicadores, no solamente de la economía, la nutrición a nivel rural, sino también
de los grupos sociales que estaban en las ciudades. Y en este último periodo en el que estamos transitando en este momento, una vez entendido cómo era el funcionamiento de estas comunidades y después de generar un vínculo de confianza, empezamos a buscar recursos. Actualmente, fundamentalmente, son recursos externos internacionales para el trabajo mucho más acentuado con comunidades. En este caso, encontramos un asiento muy importante en asociaciones indígenas como ANEI y asociaciones de campesinos y víctimas de la violencia también acá en Cesar. Entonces nosotros, a partir de este trabajo, desde el 2018 hasta el 2021, pues obtuvimos un reconocimiento de la Red Global Pacto Colombia al ODS-2 en 2021 y empezamos a trabajar con Agrilab Resiliente, Colfase y Fontag. Otro nuevo paradigma, una ruptura de un mito. No todo lo que es tradicional, no todo lo que es ancestral necesariamente tiene bajo impacto ambiental o es agroecológico. Frente a esto, no sé si los participantes en este diplomado han tenido la oportunidad de conocer cómo es el análisis multivariado a partir de diagramas de ameba o de telaraña. De pronto los de las ciencias sociales que no lo conozcan mucho, quiero decirles que los indicadores positivos son aquellos que están más cercanos a la periferia. Vemos entonces cómo el manejo de residuos orgánicos e inorgánicos para las familias cancuamas, que evaluamos 30, están en una posición deficitaria, porque están mucho más cercanos a la zona central del gráfico. De igual forma, cuando vamos a los indicadores ya de manejo como la fertilización, observamos que aunque hay algunas variables de manejo sustentable, hay otras que están completamente desprovistas y por lo tanto están marcando un desbalance en el manejo agroecológico que se podría tener en las fincas de las comunidades indígenas. Vemos como acá no hay uso de biofertilizantes, no hay uso de abonos verdes, no hay adecuados tiempos de descanso del terreno, no se están manejando con microorganismos eficientes. De igual forma, en el manejo de plagas y enfermedades también encontramos un amplio grupo de variables de sustentabilidad que están completamente desprovistos y esto marcan cuáles serían las oportunidades que a partir de una innovación híbrida científico-tecnológica se podrían manejar con las comunidades para, como les mencionaba, que la producción de alimento logre un impacto ambiental bajo. Entonces, este trabajo se ha socializado con las autoridades étnicas, este es el Cabildo Gobernador Cancuamo. De igual forma, y como ya les mencionaba dentro de los hitos, una vez que entendimos mejor cómo podíamos hacer procesos de coinnovación o procesos híbridos científico-tecnológicos con las comunidades, buscamos recursos que nos permitiesen posicionar mejor estas variedades con mayor contenido nutricional, como las específicamente en hierro, como las biofortificadas, y desarrollamos un proceso que tiene 3 ejes. Un eje de entender cómo es la línea base, es decir, por qué, si estaban disponibles para el país y para la región variedades biofortificadas, ¿por qué no las hemos encontrado rutinariamente en los almacenes de cadena, en los pequeños supermercados o en las tiendas de las ciudades? El segundo componente tiene que ver con el sanitario. Para la producción de frijol, la semilla es fundamental, porque cuando nosotros partimos de semilla de calidad, de entrada estamos garantizando excelente rendimiento y además un control anticipado de las problemáticas sanitarias, pues parte de las enfermedades y muchas plagas que afectan el cultivo de frijol
se diseminan a través de la semilla. Entonces, en este componente 2, estamos fortaleciendo las capacidades regionales de producción de semilla por estas asociaciones de productores. Y el componente 3, en el que estamos hablando de la generación de plataformas a nivel de Latinoamérica y el Caribe, y eso hace parte del trabajo que estamos haciendo hoy con la universidad, y es identificar dónde están esos actores con los que podemos tener un alcance de cadena de valor, es decir, desde los mismos productos que favorecen la producción hasta el consumidor, para que estos productos de frijol como material seco y como producto transformado, como lo podemos observar acá, estén disponibles para la sociedad. Al respecto, fundamental el acercamiento que hemos realizado con FENALCE y también los procesos de empoderamiento que hemos realizado con las comunidades indígenas, quienes han entrado en el proceso de marca local para los productos transformados que están manejando, cremoso de frijol, frijol frito, que se están llevando de maneras dirigidas por el momento a las pequeñas ferias y emprendimientos. Ellos pues han estado también manejando en redes sus productos. Se ha tenido el acompañamiento del SENA y también de algunas escuelas gastronómicas, porque pues todos esos elementos de buenas prácticas de manufactura son fundamentales y deben incluirse, porque los criterios de calidad no pueden ser una excusa para que este tipo de procesos locales no puedan llegar a integrarse a los circuitos cortos de comercialización. De igual forma, para este proyecto de Fontagro, pues nosotros lo que hemos generado es semilla básica, acorde con la normativa del ICA, que llega al territorio y se instala en los procesos que ya venimos manejando de producción de semilla certificada en el territorio. Aquí, pues nuevamente lo que estamos haciendo es articular las capacidades de Agrosavia, en este caso el Plan Nacional de Semillas, y un elemento común con lo que estamos divulgando en la metodología híbrida, y es extraer las lecciones aprendidas. Frente a esto, pues vemos cómo los limitantes pasan a ser unos desafíos que se empiezan a superar en los procesos consiguientes. Entonces vemos acá que se ha identificado en el Plan Nacional de Semilla cuáles son esos desafíos. Problemas de almacenamiento en las regiones, comercialización de la semilla. ¿Por qué? Sobre todo de acuerdo con la normativa actual del ICA, se requieren unos criterios de calidad y capacidad instalada para que se puedan vender la semilla. Pero en el escenario de las economías campesinas, familiares y comunitarias, son las asociaciones quienes garantizan su propia calidad en los territorios y pueden entrar en esquemas autónomos de distribución de semilla. También un paradigma que debe eliminarse es la baja cultura del uso de semilla de calidad. Entonces, frente a eso, pues con el Plan Nacional de Semilla Frijol ya hemos avanzado en ese proceso en 8 organizaciones a nivel de país, y de igual forma lo que encontramos es que a la fecha en ninguno de los comercios en los que se ha llegado hasta ahorita se ha reconocido el valor por mayor contenido nutricional. De igual manera, en torno a los programas de mejoramiento genético, este es uno de los elementos en los que nos estamos enfocando en este momento como desafío, y es el mejoramiento participativo. Si las comunidades no se empoderan en la selección de los materiales de frijol, difícilmente podemos encontrar niveles adecuados de adopción. De igual forma, el sistema productivo es fundamental. Frente a eso, nos estamos enlazando con el Departamento de Producción Intensiva Sostenible de Agrosavia para la elaboración de modelos agroecológicos participativos con las comunidades. Sí tenemos también elementos positivos, que es el monitoreo del contenido nutricional, y en alguna medida este punto se refleja acá, cuando tenemos modelos con mayor conciencia ambiental, en el que
el valor ecosistémico de la agricultura también lo tenemos en cuenta. Este escenario propicia justamente esa identificación de los actores que pueden hacer posible que estos productos de frijol biofortificado producidos con la fuerza espiritual de la Sierra Nevada de Santa Marta lleguen a través de ventas directas por canales electrónicos, vinculación a circuitos cortos de comercialización y cualquiera otra de estas rutas que permita que en la cadena que corresponde al intermediario, que es más del 30% del valor del frijol que tenemos los consumidores, se pueda reinvertir realmente en las comunidades que lo producen. Quiero mencionarles acá que además de este trabajo de frijol de alto hierro, tenemos resultados con Agrilar Resiliente Cesar, en el que migramos de considerar al frijol como ese único producto en esquema de monocultivo a un producto que puede integrarse a una canasta de cultivos biofortificados que puedan mejorar de manera equilibrada y transversal esa recomendación de ingesta diaria de micronutrientes y vitaminas como la vitamina A, que se requieren para un adecuado desarrollo de los niños, de las mujeres embarazadas y de las personas mayores. Entonces, en este trabajo, además de las variedades de agrosavia, de frijol biofortificado, se integran estas variedades de maíz con mayor contenido de zinc, también de arroz con mayor contenido de zinc y que además puede producirse en condiciones de secano. Entonces ahí vemos cómo el impacto ambiental de la producción de arroz también puede disminuirse a nivel regional. Y en este proyecto o en esta iniciativa encontramos un objetivo general que está muy relacionado no únicamente con un producto en particular, sino con sistemas agroalimentarios locales. En este caso, un trabajo hombro a hombro con las comunidades étnicas, en este caso las arhuacas, de la zona de Valledupar y Pueblo Bello. Y este es un poco de los elementos que se han tenido en cuenta en esta iniciativa de Agrilar Resiliente, que tiene un muy fuerte enfoque de género, que se articula con procesos, en este caso sí disruptivos, que se están dando en la comunidad arhuaca, y es el aval para que la mujer pueda manejar autónomamente las huertas. Se hizo un trabajo espiritual muy fuerte, porque como la mujer arhuaca es la representación de la tierra, si la mujer no tenía el permiso de elaborar y tampoco de sembrar la semilla, porque la madre tierra no se podía hacer daño a sí misma, después de un proceso espiritual y de pagamentos con los 12 mamos, las mujeres tienen la posibilidad de manejar autónomamente sus huertas. Encontramos a las mujeres participando de los esquemas de gobierno, siendo comisarias, siendo cabildas, siendo comisionadas, siendo lideresas, y todo un cambio del enfoque productivo desde el individualismo del capitalismo que tiene nuestra sociedad en general hacia esquemas de desarrollo colectivo en el que vemos cómo la comunidad se une para el logro de objetivos comunes. Esta es la cosecha de una parcela comunitaria de la lucha. Aquí vemos cómo ellos están verificando los criterios de calidad. Aquí se propician los encuentros de mujeres técnicas y de mujeres sabedoras tradicionales y la entrega de semilla de frijol, maíz y arroz para que las mujeres puedan desarrollar autónomamente sus huertas. También ese proceso de identificación de alternativas comerciales para el frijol biofortificado a partir de sondeos de mercado y todo ese posicionamiento en ferias de los productos derivados de los frijoles biofortificados, como el cremoso de frijol, el frijol frito y también las tortas de banano con frijol, de auyama con frijol, de yuca con frijol. Y de igual forma, como les mencionaba, no es que estas variedades mejoradas vengan a sustituir o a erosionar la biodiversidad asociada a estas zonas de vida de las comunidades. Entra a fortalecer esa canasta
alimentaria, diversificarse para que en aquellos años en el que la precipitación disponible en la zona es limitante, están estas variedades mejoradas que tienen mayor resiliencia al déficit y al exceso hídrico. Es por eso que Agrosavia también tiene en cuenta esta información y generó talleres de bancos locales de semilla en el que la conservación de la semilla propia y la semilla mejorada se lleva a las comunidades para que ellos formulen sus propios esquemas de bancos locales de semilla. De igual forma, se fortalecen los procesos y las iniciativas autónomas de las etnias. En este caso, las comunidades empiezan a manejar iniciativas de compost y bioles. Si bien pues son tecnologías de bajas a intermedias, lo que hacemos desde Agrosavia es ofrecer una mejor mirada de cuáles son esos puntos de control para que la calidad básica, para impedir que se puedan generar problemas de enfermedades o problemas de déficit o toxicidades, los estamos manejando desde nuestro equipo técnico, monitoreando estos procesos. Esta es la biofábrica que tiene ANEL. Y de igual forma, generando alternativas para que esos compost cumplan con la misión de mejorar y recuperar los suelos degradados del Caribe seco con un adecuado uso de los promotores de crecimiento vegetal como son las micorrizas y tricoderma. De igual forma, con el proyecto de frijoles para el cambio climático que financia Colfase, queremos dar otra visión. Si bien los frijoles biofortificados tienen un formato de frijol radical que es mucho más para la economía campesina, familiar y comunitaria, ustedes pueden observar en estos tipos de frijol unos formatos mucho más comerciales que se acercan pues a esas preferencias que a nivel general se tienen en el país, granos rallados de mayor tamaño, y lo más importante es que logran producirse desde el 0 metros sobre el nivel del mar hacia arriba. Debemos tener claro que en Colombia solamente hay frijoles desde 600 metros, o sea que le estamos dando la oportunidad a esas comunidades de las zonas bajas para que puedan producir proteína de alta calidad y que el excedente de autoconsumo pueda tener un valor significativo para mejorar las dinámicas económicas de la familia. Y el elemento que más quiero resaltar es que si nosotros estamos buscando esos esquemas de agricultura en transición y agroecológicos, el mejoramiento también tiene que cambiar. El mejoramiento también tiene que ser multidisciplinario y transdisciplinar. ¿Por qué? Involucramos selección participativa en los sitios de vida de las comunidades, no solo en los centros de investigación, donde están los mejores suelos, donde están los mejores sistemas de riego. Evaluamos nuestros materiales en las zonas de vida de los productores, con los productores, y además tenemos en cuenta cómo estos genotipos superiores y de mayor arraigo con las comunidades pueden interactuar con los biopromotores de crecimiento vegetal disponibles en el mercado. ¿Cómo podemos nosotros hablar de nuevos escenarios con baja huella de carbono si las variedades de frijol no pueden establecer relaciones simbióticas con los rizobios que están disponibles en el mercado o con las cepas que están en los bancos de germoplasma de Agrosavia? En este sentido, estos genotipos élite, con el acompañamiento del equipo técnico de Agrosavia, de microbiólogos y doctores de suelo, evaluamos que específicamente tengan asociaciones con rizobio. De igual forma, otro paradigma que puede romperse es que no es excluyente en que estos procesos, en que estas iniciativas que tienen alto impacto con comunidades tengan necesariamente que alejarse de la ciencia aplicada. En este caso, con el proyecto Colfase, nosotros estamos empoderando
las mujeres emprendedoras de la costa Caribe. ¿Para qué? Lecciones aprendidas. En la costa Caribe, el tejido social tiene una muy baja floculación, una gran inestabilidad. Entonces nosotros nos demoramos 4 años solo identificando algunas asociaciones que estuvieran medianamente fortalecidas para que empezaran a tener posibilidades de articulación al mercado formal. En este caso, a partir de esa lección aprendida, lo que hicimos fue una identificación y un mapeo de empresarias rurales en Bolívar. También hicimos este ejercicio con la Universidad Libre de Barranquilla y el tercer ejercicio lo hicimos en Valledupar, en la comunidad indígena. Y lo que buscamos fue identificar cuál es el nivel de madurez de estas asociaciones de mujeres y a partir de otros actores aliados, como Se Emprende, como Impulsa, generar esos planes de acción para que esas asociaciones no fracasen, para que se fortalezcan. Hoy son productoras de muchas cosas distintas a frijol, porque el frijol para zonas bajas, cálidas y con tolerancia a sequía está en desarrollo. Mientras ellas entran en ese proceso de consolidación y articulación formal, nosotros avanzamos con el desarrollo participativo de la variedad. Y cuando la hayamos registrado y tengamos la semilla, pues ya tenemos un grupo amplio de asociaciones de mujeres que únicamente lo que tienen es que diversificarse a frijol y van a tener las posibilidades, no en 4 años, sino en 1 año, de llevar estas nuevas variedades de frijol a toda la región Caribe. Entonces vemos cómo estas lecciones aprendidas y estos desafíos nos pueden ayudar a encontrar rutas más sencillas y ágiles para trabajar en el territorio. Pero esto no excluye que podamos integrar ciencia aplicada. En este caso, el proyecto Colfasi tiene un muy fuerte componente de predicción genómica. Y aquí lo que estamos viendo es un cariotipo de frijol en el que se resaltan en cada uno de estos cromosomas dónde están ubicados esos genes que están aportando al entender la adaptación a condiciones de alta temperatura y sequía en el Caribe. Perdón, y esto pues ya lo tenemos disponible, eso lo publicamos, ayer salió la publicación en Agronomy y este es el nombre del artículo, está disponible para que lo revise. Y la otra mirada, no necesariamente tenemos que estar alejados de las comunidades. También estamos desarrollando esta cartilla trilingüe. Esta es una imagen muy poderosa en el que lo que observamos es que la misma comunidad étnica nos describe y nos ayuda a diseñar, porque las comunidades ancestrales tienen una iconografía muy precisa y muy fuerte. Por ejemplo, desde cómo deben representarse las piedras donde se abre el círculo del pensamiento. Hay un significado en la misma forma de las nubes. Hay un significado de que tiene que estar el agua, tiene que estar la sierra, el sol, la luna. Los calabazos no pueden faltar en las familias. Entonces, toda esta iconografía se mantiene porque son los mismos profesores étnicos quienes participan en el desarrollo de estos libros. Entonces, ustedes fácilmente pueden decir que este tipo de estrategias en el que las comunidades participan en los desarrollos de las variedades y de los sistemas regionales de producción de semilla son propios y muy exclusivos de comunidades étnicas y afrodescendientes. Entonces, lo que quiero indicarles es que eso puede también mantenerse dentro de comunidades campesinas. Y un proyecto con esos factores diferenciadores lo constituye este proyecto de regalías para Norte de Santander, elaboración de un modelo de producción sostenible de cebolla de bulbo para la provincia de Ocaña, el departamento de Norte de Santander. Quiero contarles que la cebolla roja que se comercializa en la costa Caribe proviene de Perú
o proviene de la siembra de semilla peruana en la provincia de Ocaña. No es cebolla ocañera. La cebolla ocañera, después del año 2007, vivió un proceso de pérdida de área de siembra debido a que la cebolla peruana, que es una cebolla mejorada, empezó a ocupar estas áreas y a desplazarla. Entonces, vemos cómo se ha generado una pérdida de la productividad y de la identidad del productor, del campesino cebollero de la provincia de Ocaña, que ha llevado a que las mismas confederaciones de productores ubicadas en la región, a que los mismos elementos de gobernanza y por ejemplo, las agencias de desarrollo económico local estén buscando marcas distintivas que puedan realmente facilitar esa segmentación de mercado para que el campesino cebollero pueda nuevamente manejar la cebolla tradicional. Entonces, frente a esto, y desde una mirada de modelos sociales complejos, Agrosavia llega a estas comunidades y establece cuáles son los criterios que sustentan que la cebolla ocañera, además de ser un cultivo, entra a ser parte de la cultura y de la identidad de ese campesino cebollero. Es por eso que, a pesar de la presión del mercado, al menos para las huertas, al menos para el autoconsumo, el campesino cebollero no ha dejado perder la cebolla tradicional. Y dentro de los antecedentes, pues esto es lo que ha marcado pues como esos hitos y hechos territoriales en torno a la cebolla. Estamos en este momento en esta etapa donde ya hay un signo de calidad que está relacionada con la cebolla mixta o cañera. Y lo que estamos observando es que también, como le ha sucedido a la caficultura, estamos en ese momento de crisis y vemos cómo las mismas asociaciones de productores están buscando la ayuda de las agencias estatales para avanzar desde este sistema distintivo hacia un elemento de denominación de origen que pueda garantizarles un comercio continuado y justo para la cebolla tradicional. Entonces, frente a eso, pues Agrosavia va más allá del aspecto productivo del manejo de la cebolla ocañera y empieza a vincular otros elementos desde la oferta biofísica, desde la misma identificar las tensiones que hay entre los actores que están en el territorio, también los componentes de manejo, los componentes de semilla y los componentes comerciales. Y también, pues, como toda esa lógica del productor que hace, que a pesar de que muchas veces pierda dinero, no se mantiene firme con la producción de cebolla. Entonces, frente a esto, en esta iniciativa manejamos 8 municipios, 27 veredas, y utilizamos unas metodologías que están muy cercanas a los productores. Los productores participan desde los talleres por consenso para conocer cuáles son estas lógicas productivas y la toma de decisiones. De igual forma, cómo entendemos esa estructuración de costos desde la mirada del productor, cómo el productor sabe si gana, si pierde, y lo más importante, cómo llevamos estos sistemas expertos a entender cuáles son las posibilidades de una adecuada inserción comercial teniendo en cuenta las ubicaciones. Este mapa de isocronas lo que me determina es desde el punto de producción de la cebolla ocañera, cuánto se demora de acuerdo con el estado de las vías para llegar a esos puntos de venta. Entonces observamos que hay isocronas de 2 a 3 horas y hay otras que llegan hasta 6 horas de desplazamiento. Cuando no hay unas buenas prácticas de post cosecha, cuando nosotros llevamos unas cebollas a 6 horas de tránsito por sistemas de vía de mala calidad, ¿qué es lo que vamos a ocasionar?
que ya de entrada cuando llega al punto de compra va a tener problemas de calidad. Y elementos fundamentales, aquí también ponemos de manifiesto pues estos sistemas expertos que maneja Agrosavia para entender cuáles son los consumos de agua, cuál es la huella hídrica que tiene la cebolla en las zonas de producción para establecer cuáles son esas posibles alineaciones con las certificaciones que existen actualmente para la exportación, que tienen que ver con la huella de carbono, con la huella hídrica, etc. Vemos cómo la cartografía social también se integra a estas conversaciones para entender el territorio. Entonces, como les mencionaba, Agrosavia tiene ya un manejo a nivel de modelo territorial donde se tiene en cuenta también la sociabilidad y la poliemocionalidad del productor, es decir, cómo podemos interpretar esa noción de arraigo, esa visión que tiene el productor del paisaje cebollero y cómo se integra a su espacio de vida. Ya para finalizar, quiero que nos adentremos en un proyecto en el que se tiene en cuenta el aprovechamiento circular de la biomasa y cómo el conocimiento que se ha desarrollado en la academia realmente puede tener un tránsito hacia la industria y el comercializador. Este es el caso del programa Fortalecimiento de la Red de Valor de Yuca en Colombia, mediante coinnovación en producción primaria, transformación y acceso a mercados con criterios de sostenibilidad, competitividad y circularidad. Entonces, esto es un proyecto que se financió con la convocatoria de MinCiencias de Bioeconomía. Y entonces aquí estamos articulados entidades del sector primario, la universidad, visto desde la universidad acreditada, no acreditada, y también de las asociaciones de productores y la industria. Entonces, aquí les menciono que Esencia hace parte del brazo tecnológico de Ecopetrol. Entonces, aquí estamos entrando a reemplazar los productos de síntesis de los derivados de la industria del petróleo por otro tipo de productos que están ya muy avanzados en los TRL, que son los criterios de maduración de la tecnología que ha establecido MinCiencias, y lo que pretendemos es llevarlo ya a la sociedad. Entonces, aquí entra con 3 niveles de desarrollo tecnológico. Algunos en prueba de concepto a escala de laboratorio, otros en desarrollo de validación de prototipos y los más avanzados, que es la de los que están en validación de la tecnología o producto a escala comercial. Aquí viene la Universidad del Cauca con 5 patentes que tiene ya para el trabajo con los biopolímeros derivados de almidón y sus subproductos. Entonces, frente a estos jóvenes, lo que quiero indicarles es que las problemáticas actuales generan nuevas oportunidades. Ya vemos cómo esta legislación que prohíbe los plásticos de un solo uso entró a Colombia por San Andrés y Providencia, y ya se está avanzando en toda esta legislación para hacer el cambio a partir de los polímeros naturales. Entonces, frente a eso, tenemos que a nivel piloto ya tenemos las películas basadas en almidón de yuca, que es lo que aporta la Universidad del Cauca. Ya a nivel de laboratorio, todo lo que son pues estos productos ya que generan estos polímeros pues más gruesos, extrusivos, y a nivel también de laboratorio la generación de lo que serían macetas para invernaderos que sean también biodegradables para dejar de utilizar pues las convencionales que son
pues las que tienen esos alvéolos, etcétera, que son de la industria derivada del petróleo. Entonces, frente a estos señores, pues es una realidad que la yuca, a pesar de que a nivel de país las mayores áreas están por fuera de la región Caribe, como ustedes los pueden acá evidenciar, es la región Caribe la que tiene como clúster un mayor desarrollo e integración de la red de valor. Por eso nosotros la resaltamos aquí en verde, como sería como ese faro en el que a partir de las lecciones aprendidas generadas en esta iniciativa, podemos buscar las rutas para que estas otras zonas del país que están aportando en este momento las mayores áreas, pero con yucas de baja calidad y no especializadas, puedan convertirse en dinámicas territoriales que mejoren los ingresos de los productores. Y esta intrincada, pues yo creo que para los ingenieros que están acá, lo pueden identificar como un mapa de procesos. Este sería la radiografía de cómo está la cadena de valor de yuca. Frente a esto, a pesar de que la planta de yuca se puede utilizar en un 100% como ocurre en la planta de fique, es decir, que desde las hojas, tallos, tubérculos en el 100% tiene un alto valor dentro de la economía circular y el uso adecuado de la biomasa, encontramos que a nivel de país estamos utilizando únicamente la raíz, y cuando trabajamos en la extracción del almidón, sí que es cierto que estamos utilizando únicamente el 20% del valor que tiene la planta. Entonces, frente a esto, con esta iniciativa, lo que pretendemos es entrar a manejar variedades que tengan un uso específico, y aquí quiero mencionarles, señores, que dentro de la industria del almidón existen unos subsegmentos que son muy específicos. Entonces, cuando nosotros trabajamos con yucas especializadas, podemos nutrir a esos subsegmentos específicos que actualmente en el país no se están aprovechando. Y es por eso que el almidón de alta calidad fundamentalmente se trae de Paraguay. Y quiero contarles que este almidón de calidad, que es el que se utiliza principalmente en la industria cosmética y la industria farmacéutica, puede costar entre 5 y 10 veces más respecto al valor del kilo de almidón que se utiliza para alimentación animal, que es su principal uso en este momento, y un poquito en la industria de los cartones y corrugados. Y aquí es lo que les quiero mostrar. Este es un análisis reológico, es decir, cómo el almidón de yuca, el almidón de diferentes especies, responde a los procesos de calentamiento y de presión. ¿Y por qué se somete a esos dos procesos? Se somete a esos dos procesos porque el valor y la utilidad del almidón depende de su capacidad de responder frente a las altas temperaturas, mantenerse estable o no, o a mantenerse estable cuando se le agrega presión. El almidón de yuca, señores, sirve para fotografía, en la industria automotriz, también en la industria petroquímica, pero lo que observamos nosotros es que tiene factores muy diferenciados de otras opciones de almidón de las especies que se producen acá en el país. Y de igual forma, esa enorme diversidad de almidones también se expresa en términos de la óptica, es decir, también en la claridad del almidón. También el tamaño tiene mucho que ver en la utilidad del almidón, y lo que nosotros estamos manejando son variedades contrastantes que le permitan, siendo la misma especie, como por ejemplo la yuca, entrar a tener valores diferenciados como los que podríamos obtener en otro tipo de cultivos. Y lo que quiero mostrarles acá, ya para terminar, es cómo estaríamos nosotros proyectando la visión actual y futura, teniendo en cuenta las zonas productivas del país.
Entonces vemos cómo posicionamos en este vector la dinámica, una posición bastante débil. Como vemos acá una alta dinámica, pero con posición débil. Entonces acá ubicamos la zona pacífica. Y en esta posición fuerte, pero de baja dinámica, que significa es que las áreas se mantienen, pero no crecen, tenemos acá la yuca del Cauca, y vemos cómo es en la costa Caribe donde se concentra esa posición fuerte y de alta dinámica, que entramos nosotros a explicar cómo por esa articulación muy estrecha de actores que tenemos en la zona. Y en el caso de la yuca de consumo humano, pues vemos también cómo se generan este tipo de interrelaciones. En este momento nosotros no tenemos en el país yuca registrada para consumo humano. Sí hay muchas variedades locales que son doble propósito, y hay variedades locales para consumo que tienen problemas muy fuertes sanitarios que podemos solucionar con las nuevas variedades que estaremos manejando a través de este proyecto. Y aquí de entrada es lo que les queremos presentar de cómo esta iniciativa aporta a los diferentes sectores, al primario, al de procesos y productivos, a la generación de nuevos productos, al SNIA, al cual hacemos parte de los que estamos presentes acá en este escenario, y la generalidad de los impactos, que son recomendaciones para el manejo de enfermedades de alta incidencia como cuero de sapo, trabajo de evaluación participativa, que como les dije era el cambio de paradigma que tenemos nosotros, una muy fuerte alineación con los actores del territorio, especialmente los colectivos organizados. En los nuevos productos estamos llevando desde la escala piloto y de laboratorio en la academia a la integración con las transformadoras de almidón como Ingredium, ADS, Poltec. Y esta sería pues como el resumen de lo que estaríamos trabajando con este proyecto de bioeconomía, que es pues ya como un ejemplo de lo que esperaríamos de la articulación de la innovación para dar respuesta a las necesidades sociales actuales y a la conservación del medio ambiente. Estaríamos trabajando en un incremento de la producción por área en la yuca hasta del 40%, trabajando variedades más adaptadas a cada zona de vida, en costa Caribe, llanos orientales, costa pacífica, los valles altos, y la generación de nuevas variedades, como les mencioné, diferenciadas para la producción del almidón. Y un elemento fundamental, como ya lo habíamos mencionado para el caso de frijol y cebolla o cañera, son los sistemas regionales de producción de semilla. Un elemento que nosotros referimos en el taller que realizamos en la Universidad Libre marzo es la necesidad de que la academia y la universidad se integren a estos sistemas regionales de producción de semilla. La universidad puede empezar a participar en los proyectos que hemos mencionado, los de frijol, los de cebolla cañera, los de yuca, en el que hemos articulado elementos de tecnología, porque en el caso de la cebolla cañera, la producción de semilla sexual lo estamos haciendo a partir de la producción in vitro. Y no en escenarios únicamente de laboratorio. Estamos aterrizando nuestras metodologías de producción in vitro para escenarios de baja tecnología. Con elementos pues accesibles para el productor, para que las universidades locales y las asociaciones de productores puedan entrar en el proceso de limpieza de semilla, producción de semilla de alta calidad, de semillas sexuales en cebolla cañera, y de igual forma para este caso la producción de yuca. En yuca estamos trabajando en, por ejemplo, los microtúneles para la producción acelerada de semilla de yuca. En el caso de frijol, pues manejando todos esos procesos de calidad y producción de semilla certificada en las regiones. Y
estamos apoyando también en los actores locales para llegar a un mayor número de productores y actores de la red de valor que conozcan pues todos estos desarrollos tecnológicos. Y un elemento fundamental en lo que tiene que ver en el aprovechamiento integral de la biomasa es que el afrecho que se produce en la extracción del almidón entra a ser un componente local para la elaboración de alimentos de valor nutricional para la producción ovino-caprina y también bovina. Entonces, es un trabajo que vamos a estar haciendo también en Costa Caribe, Carmen de Bolívar, Cereté, Caribia. Entonces, en la zona de trabajo de la Universidad Libre está Caribia, ahí se podrían hacer pues algunos tipos de trabajo. Y para la zona de los llanos orientales, que no quiere decir que en Costa Caribe no se esté presentando, hay cuero de sapo, pero la mayor presión está en los llanos orientales. Y en este caso, pues también avanzamos en la divulgación de nuestras ofertas tecnológicas de manejo de la fertilización agroecológica para yuca, los microtúneles, los sistemas acelerados de producción de semilla, que se puedan diseminar en toda la costa Caribe y una alineación con las diferentes asociaciones de productores. Entonces, esto es lo que quería mencionarles. En esencia, lo que quiero indicarles es que Agrosavia en sus 30 años ha tenido la flexibilidad de superar las nociones univariadas y de la transferencia y la extensión convencional para tener procesos alternativos en el que las comunidades participen desde la generación misma de los objetivos hasta la apropiación de los resultados. ¿Para contribuir a qué? A los objetivos de transformación de nuestro actual Plan Nacional de Desarrollo y al cumplimiento del ODS que como país se ha comprometido Colombia con los demás, con los otros 80 países que hacen parte de la iniciativa. Invitamos a la Universidad Libre y a los diferentes actores que participan en este diplomado a que participen en este tipo de iniciativas que con resultados concretos le transmitimos en la jornada de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, por esta exposición que me ha parecido muy completa, muy multidisciplinaria, y la verdad es que abre las puertas a unos elementos que no se habían mencionado en la descripción a propósito de los problemas de la biodiversidad y el problema de la irrupción de lo biológico en desarrollo de las nuevas concepciones que hay sobre el mundo. Pero bueno, vamos a hacer las dos primeras preguntas, que espero que el público también tenga otras preguntas para Adriana, pero digamos, surge en tu exposición que es necesario instituir, digamos, una cultura de la conservación, pero siempre eh, tener en cuenta, digamos, una parte, unas actores que normalmente tienen el conocimiento local, pero que tienen otras formas de vida, otros usos y costumbres, el problema de la producción tradicional dentro de ese andamiaje que eso, pues, significa o que soporta el significado de la biodiversidad. Em, la primera, digamos, por tanto, pregunta que yo hago, y es que tú haces mucha relación a, oiga, tenga cuidado cuando usted se acerca al productor local, porque el productor local tiene una visión completamente distinta, tiene unos conocimientos tradicionales que son indispensables para que esto se logre en el futuro, digamos, garantizar el equilibrio
Perdón, me repite, es que se cortó un poquito. No te estoy escuchando. Perdí el... Tiene Ahora sí me silenciado. Mario, escuchas. tienes... Ahora sí. Ahora sí. ¿Me Había escuchas? ¿Me cerrado escuchaste el... anteriormente? Sí. Sí, en el preámbulo, cuando ya ibas a darme la pregunta específica, Claro, muy bien. Muy bien, no te entonces escuché. decía que tú has hecho uso de la etnografía, digamos, has mencionado un poco que hay que tener cuidado sobre las representaciones sociales. La pregunta que yo te hacía era, ¿cuáles son esas representaciones sociales del principio de responsabilidad y precaución que tenemos que tener con las regiones y cómo esas representaciones sociales de ese principio de responsabilidad y precaución construyen una interacción alta en este tema de la sostenibilidad, porque no solamente es un problema regional, es decir, por ejemplo, hay unos actores indispensables en esto, primero que son los desarrolladores de la política y otros que son los consumidores citadinos, que estamos totalmente alejados de estos principios. ¿Cómo te has sentido, además, a lo largo de estos años? Porque tú has trasegado en instituciones muy importantes como Corpoica, ahora Agrosavia, con la universidad, con temas de investigación, y estos años te han podido demostrar que hay políticas, no todas las políticas son buenas, hay unas políticas totalmente erráticas, y entre 2008 y 2023 nos han vendido, por un lado, pues que tenemos que cumplir a los ODS, pero por otro lado, no sabemos cómo encajar, digamos, esto en virtud de los gobiernos que han pasado. Cuéntanos un poco, Adriana, primero esa experiencia y Mario, segundo, que es una recomendación especial para estos temas de Mario, ojalá representación no lo vayan social. a poner a usted jurado en una tesis doctoral. No, muchas gracias por la pregunta. Y me gusta porque pues yo había considerado incluir ese tema en la introducción a la conferencia. Y es la siguiente. La Constitución Política de Colombia se considera una de las cartas magna a nivel global de mayores consideraciones ambientales. Entonces, partamos de ahí. Sí tenemos un marco legislativo primario que contempla la pluralidad y la diversidad de los territorios. De ese marco legislativo, que es nuestra Carta Magna, se derivan las políticas públicas. Parte de ellas están vinculadas a los COMPES que tenemos como país. Nosotros tenemos un COMPES que compromete a Colombia en el cumplimiento del ODS. Frente a esa diversidad de las culturas, entonces teniendo una carta magna que contempla el reconocimiento de esa diversidad y que tiene en cuenta la autonomía de los resguardos, que tiene en cuenta pues como esos escenarios de economía campesina, esos escenarios de protección de ecosistemas y esos COMPES que relacionan y que comprometen al país en las políticas públicas para alcanzar esos ideales, lo que encontramos es que esas políticas se aterrizan a la ejecución a través de los planes nacionales de desarrollo, los planes departamentales de desarrollo y los planes locales de desarrollo, que son los que tienen pues como esos espacios cronotópicos de 3 y 4 años. Y ahí es donde se pierden de pronto pues la aplicabilidad en los territorios de lo que está ya normatizado. ¿Estamos claros frente a eso? O sea, tenemos los instrumentos. ¿Cuál es el cambio? En que en este momento, con el actual Plan Nacional de Desarrollo, sí, se empieza a operativizar lo que ya estaba pues legislado, ¿no? Y se generan
unos espacios de participación de las comunidades a través de los líderes y los colectivos organizados desde los escenarios de toma de decisión a nivel local, regional y nacional. Si bien lo que nosotros estábamos encontrando eran unos ejemplos muy focalizados de lo que en los territorios se podía constituir en los sistemas locales de innovación. Ahora estamos hablando en el actual gobierno de los sistemas agrarios regionales, en los que se deja de o se tienen en cuenta esas reticularidades de los centros de producción agrícola y los centros urbanos. Y entonces se empieza a entender esos dos escenarios como no necesariamente las dos caras de la moneda, sino a dos escenarios de vida que son reticulados y que no necesariamente están tan diferenciados. Y que podemos, a partir de una ruralidad colombiana en el que encontramos, como es el caso de Cundinamarca y la sabana de Bogotá, escenarios de neorurales o de nuevas ruralidades donde hay agricultura periurbana, donde las zonas de producción no tienen esas diferencias en cuanto a los indicadores de desarrollo y pobreza integral tan distinta de las zonas urbanas, y nos encontramos ya en la periferia con escenarios que sí tienen mayores divergencias. Entonces, vamos de escenarios donde las posibilidades de desarrollo territorial eran unos pocos ejemplos, a un escenario o a un paradigma imperante en el que se dice, mire, es que eso ya no van a ser más ejemplos, lo que debemos buscar es el alcance de los territorios sustentables. Y los territorios sustentables se basan en que lo urbano y lo rural tengan mejores canales de comunicación y en el que también el consumidor colombiano empiece a enriquecerse con otras racionalidades en las que ve al productor no como una masa amorfa y dispersa tan lejano a nuestra emocionalidad, sino que empezamos a mirar la producción local con un valor adicional que es el de la experiencia, el de la emocionalidad y la sensibilidad de conocer que cuando compramos directamente a las asociaciones de productores, estamos realmente mejorando la calidad de vida de esos productores. Eso es lo que se está buscando con la actual política pública. No es que hayamos hecho un cambio increíble, no. Estamos realmente acercando lo que ya estaba legislado desde el 91 a unas realidades locales. Entonces pienso que esa es la diferencia. Y en torno a los imaginarios que mencionaba Mario, ahí lo más importante es que antes de llegar a proponer proyectos, se haga ese trabajo de cartografía social. ¿Qué significa eso? Ese trabajo es simplemente preguntarles a las comunidades dónde están las personas que más saben de este sistema productivo en particular. ¿A quiénes respetan ustedes? ¿Quiénes son esos productores referentes? Y se genera un diálogo abierto en el que todos puedan participar y se escucha qué es lo que el productor más valora y cuáles son esos elementos que le generan orgullo. Cuando nosotros mantenemos en los sistemas productivos esos elementos que generan orgullo, que generan reputación, que generan identidad y los optimizamos con la innovación, pues vamos a tener sistemas productivos y objetivos que realmente responden a las realidades del productor. Y para terminar, Mario, yo lo que te quiero comentar son dos ejemplos concretos. Uno, la primera vez que yo entré a hablar de mis frijoles mejorados, yo iba con toda la ilusión de decirle a los productores, mire, es que con mis frijoles usted va a duplicar la producción. Y yo esperaba que los productores saltaran de los asientos
Y yo miraba y no veía ninguna emoción, y yo le había dedicado 10 años de mi vida a eso. No sé, con laboratorio, fines de semana, que muchas veces no podía hacer muchas actividades personales por favorecer ese incremento en la productividad. Y yo decía, pero ellos, ¿por qué no están valorando mi trabajo? Y entonces entré a indagar un poco más y a preguntarles a algunos de ellos, pero ¿a ustedes no les interesa producir más? Y ellos me dicen, no, porque es que realmente ahí el que está ganando es el transportador, porque entre nosotros más produzcamos, más camiones tenemos que pagar, y con la gasolina subiendo y los precios en plaza bajando, pues esa no es ninguna gracia. Entonces yo lo que entendí a partir de eso es que, y ahí es que es importante el mapa de isocronas, porque tal vez aquellos productores que están más cercanos a los núcleos de compra o de consumo, sí les puede resultar muy interesante y muy importante duplicar el rendimiento, pero a los que están a 5 y 6 horas, no. A ellos, los que están a 5 o 6 horas, ¿qué les interesa? Calidad, para que aunque produzcan poco, transporten poco y por lo tanto el flete disminuya, el precio en el centro de consumo sea superior. Entonces, miren que hay una mirada diferencial entre el investigador y el productor. Entonces, esos frijoles de mayor rendimiento no me sirven en todas las zonas, será para algunas partes, y los frijoles con valor agregado para otras. Y el segundo ejemplo me sucedió esta semana. Nosotros tuvimos un acercamiento en el que los jefes de oficina de Agrosavia pues estuvimos respondiendo un llamado que nos hizo el Cabildo Gobernador Arhuaco y una representación que tuvo presencia en Bogotá. Ellos financiaron un desplazamiento a hablar en la Junta, en la Asamblea de Agrosavia, y le dijeron de manera presencial al director ejecutivo que querían que conocieran el territorio. Estuvimos acá y empezamos a hablar con los productores. Ahí en tiempo real los productores dijeron, no, mira, es que nosotros queremos trabajar, hacer colecta de microorganismos eficientes en zona de montaña y con eso enriquecer los compost. Y entonces nosotros como técnicos dijimos, no, pero un momento, es que los microorganismos de montaña están muy bien allá, porque como hay tanta diversidad, hay un equilibrio Hardy-Weinberg en el que todas las poblaciones se balancean unas con otras, las benéficas y las patogénicas. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros esa diversidad la ponemos en unos medios que tienen suministro ilimitado de carbono y nutrientes? El metabolismo de los patógenos que están presentes se va a hacer que se suban las poblaciones de los patógenos, y entonces ese inóculo que en condiciones del bosque no perturbado funciona muy bien, ahí lo que me puede ocasionar es un problema sanitario. Y si yo no tengo un laboratorio de control de esos lotes, yo puedo estar llevando problemas a donde sea que lleve ese compost. Entonces, le decíamos al mamo, no, pues, muy fácil. Eso, si usted quiere que cada una de esas 500 familias que están ubicadas por allá, en los picos más lejanos, puedan ser una unidad de producción de compost de alta calidad, pues lo es simple. Empezamos a muestrear, hacemos un análisis metagenómico, identificamos cuáles son esos focos de captura de microorganismos más diversos, con mayor posibilidad de entrar a formar suelo, y en los sitios de los productores, pues que ellos simplemente hagan solarización, dejan ese suelo estéril y siembran ahí el inóculo de mayor calidad. Y dice el mamo, señores Agrosavia, es que no podemos eliminar lo negativo, porque si eliminamos lo negativo no hay balance. Entonces, ¿cómo desde la mirada de las comunidades étnicas ellos valoran también la función ecosistémica de los patógenos? Luego,
si nosotros no tenemos esa interlocución desde el objetivo mismo de los proyectos, ya cuando llevemos nosotros las soluciones vamos a chocar con la comunidad. A nosotros nos resultaba increíble que el Arhuaco sintiese piedad por los patógenos. Entonces, frente a eso, la opción de la solarización no es factible. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Promover rizósfera supresiva, que es la alternativa que, aunque estén los patógenos ahí, no generen daño a las plantas. Pero si el Arhuaco no lo hubiera hecho, nosotros no hubiéramos ido a una solarización y metagenómica la solución. Entonces, ese tipo de imaginarios y consideraciones son los que se deben tener en cuenta desde antes de la formulación del título, el objetivo general, los objetivos específicos y las metodologías. Es lo que quería contarte. Muy bien, Adriana, muy esclarecedor esto que has mencionado. Em, em, Otra pregunta, digamos, que yo tengo de esta conferencia es que, pues, y ya lo he dicho, por una parte, fíjate que los gobiernos y las instituciones gubernamentales, no solo nacionales, sino internacionales, pues dicen que el conocimiento tradicional pues es un bien de la humanidad, ¿cierto? Y que cuando es mejorado se convierte en una innovación tecnológica susceptible de ser patentada y finalmente comercializada sin que los dueños del conocimiento base se beneficien en ningún momento. Y luego están por otro lado pues los campesinos, intelectuales y activistas del conocimiento local, está el conocimiento local, están las formas de vida y la producción tradicional que se suponen que fortalecen a los campesinos, que fortalecen a los indígenas, fortalecen cierta autonomía y autosuficiencia, pero que no participan de manera directa en esa cadena de valor. Fíjate que, pues desde mi disciplina, yo soy abogado, nos hemos dado cuenta que el marco constitucional, por lo general, no responde al sector económico donde nosotros estamos trabajando. De hecho, las universidades se concentran mucho en la Constitución y en el documento de planeación, pero desconocen, digamos que los abogados trabajamos al revés. Primero, buscamos aquellos conceptos, por ejemplo, los mecanismos de superintendencias de vigilancia de esa cadena de valor o regímenes de restricciones verticales al consumo, hacen que nosotros podamos atacar, digamos, el sector económico o defender el sector económico en ese marco constitucional, pues lleno de derechos, pero que en la acción, digamos, para llegar a ellos, tienen unos componentes más complicados. Yo quisiera saber, Adriana, ¿tú crees este mecanismo es muy poderoso? Lo hemos visto en las superintendencias de sociedades, de industria y turismo, a través de estas superintendencias, los estados, los gobiernos hacen realidad sus políticas finalmente, ¿sí? Dentro de ese macro acuerdo de Estado. ¿Tú has podido comprobar que se requiere, digamos, algún instrumento desde el Ejecutivo para hacer un control efectivo a través de vigilancia y de inspección en estos temas, incluido el laboratorio o incluido las diversas partes donde ustedes participan? Por ejemplo, en todo el modelo productivo, por ejemplo, de la yuca o de los que has mencionado, pues ustedes participan en el manejo agronómico, en los aspectos biofísicos, en la cosecha, post cosecha y transformación, y finalmente en la reconversión productiva. Quizá, digamos, has logrado comprobar que existe un apoyo de inspección y vigilancia en estos aspectos. Cuéntanos un poco ese mundo. Y bueno, me encanta tu pregunta porque es algo que me ha generado siempre muchísima inquietud. Entonces, bueno, para el público asistente a este diplomado, quiero contarles primero que sí, que contamos con una política pública de agricultura familiar.
que salió pues recientemente, como 2017-2018. Esa política la tenemos. Sin embargo, hasta el momento, la normativa que tenemos en Colombia es para la producción con sello ecológico colombiano, que se basa en la 0187 del 2006. Colombia hace parte de los 87 países que tiene legislación para producción con sello ecológico. En otros países se llama orgánica, en Colombia es producción con sello ecológico. ¿Y por qué quiero hablarles de este tema? Es un tema que me apasiona porque cuando uno lee completa, como lo he hecho, la norma 0187, encuentra que en la medida en que la técnica, es decir, la academia aporta en conocimiento, la ley se hace mucho más prolija, más detallista, porque como parte de la ley los argumentos son nutridos desde el orden técnico. Entonces la ley, en este caso el sello ecológico colombiano, pone de manifiesto que pertenece y no pertenece a la producción ecológica basado en la evidencia que genera la academia. ¿Está bien? Frente a esto, quiero contarles que está en desarrollo. No sé si ustedes entran a leer el plan que recién fue sancionado por el Congreso colombiano. El término de agroecología está vinculado en el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Ahí, el sistema de extensión integral debe darse en el marco de la agroecología. También en la garantía progresiva a la soberanía alimentaria se involucran los criterios agroecológicos. También en la formación de los jóvenes que están asociados al sector rural. Entonces, la pregunta es, y bueno, si Colombia no tiene una legislación para agroecología, ¿por qué el Plan Nacional de Desarrollo incluye la agroecología? En este momento está en desarrollo y la academia puede hacer parte de eso porque esos son procesos pues, sociales abiertos, la política pública de agroecología para el país. Entonces, al respecto, ahí están incluidos todos los derechos y lineamientos en torno al conocimiento tradicional y ancestral. Entonces, ¿qué sucede? Si bien el Estado colombiano, la Constitución y la UNESCO protegen el conocimiento ancestral de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, el mismo plan de salvaguarda, y pueden ustedes revisarlo en el sitio web del Ministerio del Interior. Ahí están los planes de salvaguarda de todas las comunidades étnicas reconocidas formalmente en el país. Eso fue un trabajo que se hizo desde el 2014 hasta el 2017. Dentro de esos planes de salvaguarda también está incluido el conocimiento tradicional. Entonces ustedes van a decir, bueno, pero ¿hasta dónde está riñendo el trabajo de innovación híbrida con la conservación del saber ancestral? Entonces, señores, frente a esto, y ya ese término lo tipificó y lo mencionó Mario, la etnografía y este tipo de instrumentos son instrumentos de reconocimiento del aporte tradicional que tiene a los sistemas productivos agrícolas y pecuarios, que es lo que nosotros trabajamos. Se pone de manifiesto el saber tradicional que involucra y que se mantiene. Pero es innegable, y ya los mismos pueblos lo aceptan, que sus sitios de vida han perdido su característica homeostática, que era si la revolución industrial no se hubiese dado en esa medida global como se generó. Los pueblos ancestrales podrían seguir
perviviendo con sus sistemas de producción milenario. Pero tristemente nosotros, desde la visión sur-sur, somos los que estamos sufriendo las consecuencias de las acciones de los países industrializados. Entonces, frente a eso, los problemas ambientales debido a la variación y el cambio climático lo estamos experimentando aquí. Entonces, ¿qué implica que los pueblos ancestrales de Colombia sigan manteniendo esos sistemas tradicionales milenarios? Uno, el proceso de pérdida gradual de suelo. Dos, la pérdida de las aguas superficiales permanentes a lo largo del año. Tres, la disminución de los bosques de galería, especialmente del sistema bosque seco tropical, que son de los sistemas en este momento en vías de extinción. Cuarto, incremento de la frontera agrícola en suelos que no tienen capacidad de uso para producción agrícola y pecuaria. 5. Al acabar con esos bosques de galería, se empiezan a generar problemas sanitarios, no solamente a plantas, animales, sino a los seres humanos. Entonces, y eso ya está, hay múltiples documentos que los invito a ustedes a que revisen. Uno de ellos, uno de esos artículos dice, comunidades indígenas, innovar o fallecer. O sea, en este momento, ese conocimiento tradicional tiene que responder a los cambios que la sociedad y el planeta están viviendo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando son los mismos pueblos los que deciden qué cambiar y qué mantener, se está manteniendo la etnicidad. Pero lamentablemente, los espacios de vida donde están instaladas las comunidades no les van a permitir garantizar la soberanía alimentaria. Y ojo, la soberanía alimentaria tiene un componente que es la autonomía alimentaria, que es producir en el territorio donde se vive lo que normalmente se come. Entonces, esos pueblos ancestrales lo que deben tener es la libertad de seleccionar qué innova y qué no innova, qué aporta y qué no aporta, qué mantiene y qué no mantiene. Pero lamentablemente, si no hay un cambio técnico, estos hermosos paisajes de la Sierra Nevada de Santa Marta en 20 años no van a existir, porque la degradación de los suelos que se tiene no les va a permitir a ellos producir suficiente alimento con calidad nutricional para mantener a su población. Entonces ahí es donde se mantiene la tensión entre el conocimiento tradicional, entre la cultura, la conservación y la producción de alimento. Y el cuidado que debemos tener las organizaciones estatales es justamente, primero, reconocer y apoyar a que se mantenga esa memoria histórica del conocimiento tradicional, pero también facilitar esa evolución. Es que el conocimiento tradicional no está escrito en piedra. Evoluciona con la sociedad, evoluciona con el ambiente, evoluciona con el universo y evoluciona con el planeta, pero no desde un sentido colonial de imposición vertical. Se hace desde un sentido igualitario, en el que los objetivos por conservar los medios de vida y la etnicidad sean el referente principal. Es lo que quería comentarte. Muy bien, Adriana, muy clara, muchas gracias. Bueno, tengo aquí una mano alzada de Rafael Pérez. No sé si quieres hablar, Rafael. Adelante. Rafael. Hola, buenas. ¿Cómo estás, Rafael? Adelante. Rafael, ahora la cámara. Ahora la cámara, Rafael, por favor. Bueno, me esperan un minuto. Lo que pasa es que tuve como un pequeño inconveniente y no puedo. Ah, ok. Pero Tranquilo. quería hacerle
quería complementar lo que estábamos hablando, ¿verdad? Yo pertenezco a una comunidad indígena, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que se hablaba, en donde las técnicas de cultivos tradicionales deben ser tenidas en cuenta, para mí son importantes, pero ya quedaron en la historia, ¿verdad? Porque debido al cambio climático, a la contaminación, a la falta de agua, estas bases tradicionales ya no tienen efectividad, por lo que vemos cada día la pérdida de cultivo, pérdida de la semilla, aumento de las plagas. Entonces, de igual manera, este tipo de contaminación también se ve reflejada en la estructura de nuestro vivir, ¿verdad? Como decía en las viviendas, que las viviendas de bareque, de caña eran muy frescas, pero debido a la contaminación y de acuerdo a lo que he estudiado, ya son muy calientes. Entonces, también he estado estudiando como un modelo de ventilación, ¿verdad? Entonces, los modelos de ventilación que se usan en Europa se pueden aplicar también a estas casas ancestrales, antiguas. Entonces, de igual manera, también se deben aplicar los nuevos modelos, la innovación. Aquí lo más importante es como mantener la buena alimentación. Entonces, yo estoy de acuerdo con la innovación, ¿verdad? Y la aprobamos como comunidad indígena, aprobamos esa innovación porque donde yo estoy viviendo, a pesar de que es una tierra cultivadora, estamos como viviendo mucha escasez. Como decir, la yuca, se cultiva mucho la yuca, pero ya está siendo transportada y para otras partes, entonces hay mucha escasez. Los productos están muy caros, carísimos, a pesar de que se cultivan aquí mismo. Entonces mi pregunta sería cómo solucionar este problema, cómo producir, qué producir, y me gustaría como que me dieran como una salida, un consejo, algo así. Rafael, Gracias. muchas gracias por escucharnos hoy y por hacer esa pregunta como tan significativa e importante. Debe cerrar el micrófono para que no se genere retorno, por favor, Rafael. Gracias. Bueno, frente a lo que dice, yo quiero indicarte algo. No podemos entrar en los extremos. Uno, pensar que todo lo tradicional es malo, lo ancestral es malo, y que todo lo actual es bueno, porque no existen esos absolutos. Entonces, en torno a los sistemas de producción milenario, hay algunas prácticas que se están retomando en los modelos agroecológicos actuales. Por ejemplo, la labranza cero. La labranza cero es uno de los elementos fundamentales para favorecer las dinámicas ecológicas. El exceso de laboreo es lo que ha llevado al deterioro de los suelos. Por ejemplo, sobre todo para condiciones de ladera, las terrazas, que son técnicas milenarias, en ese momento están cobrando pues unos adeptos muy fuertes. Sin embargo, efectivamente, hay algunos elementos desde la innovación que son significativos. Uno de los aspectos que hay que reevaluar de las técnicas tradicionales de siembra es reponer a la tierra lo que se le extrae a la tierra. Por lo general, ese es uno de los aspectos que vemos que estaba siendo, que explicaba en gran medida el deterioro de los suelos en los resguardos. Entonces, al respecto, pues es fundamental que cada unidad productiva familiar agrícola tenga como esos escenarios de producción de compost, de vermicompost, que es el de mayor calidad. Uno de los principales problemas en la generación de compost es que no se tiene o no se alcanza el periodo de incremento de temperatura, el exotérmico, que es el que hace que los patógenos
que estén en los residuos vegetales y animales, pues se eliminen. Entonces, ese sería uno de los elementos que tenemos que trabajar más en la información que se transmite a las comunidades. El tamaño y la altura de las pilas de compost para que en la fase termófila o exógena se alcancen los 100 grados necesarios para que las esporas de los patógenos, de las heces fecales, como mencioné, o de los residuos vegetales, pues se eliminen. Eso como principal elemento, alimentar el suelo. Y lo otro, Rafael, es que sí, por lo menos de parte de Agrosabias, sí se puede dar como esa recomendación para las características de la zona, de tu zona de vida. ¿Cuáles serían aquellas especies y a nivel de variedades que se pueden establecer que se adapten mejor a la oferta bioclimática, es decir, suelos, temperatura, precipitación, para que los costos de producción no se eleven? Y también para que los productos de cosecha pues no tengan estos problemas en el transporte para que lleguen ya deteriorados. Ese tipo de acompañamiento está disponible, por ejemplo. Especialmente si tu comunidad a nivel de ya sea de los comisarios, de los cabildos, pueden generar esa solicitud de información o acompañamiento, lo podemos hacer. De igual forma, pues este es un llamado también a la generación de estas plataformas para atender las comunidades en el área de influencia de la Universidad Libre. Nosotros hemos estado muy al pendiente de hacer esos convenios interadministrativos con la universidad. Es una prioridad hacerle seguimiento, porque como cadena de actores podemos dar una mejor respuesta pues, a esa solicitud que nos hace Rafael, ¿no? ¿Dónde está ese material de siembra, esos procesos de producción, etcétera? Pero sí existen, pero por favor, Rafael, no busquemos el balance. Hay elementos tradicionales que son muy importantes y no todos los elementos tecnológicos son aplicables y benéficos para las comunidades. Justamente en cada ejercicio debemos sentarnos a hablar y buscar qué cosas sirven y qué cosas se reevalúan. Son sitio específicas. Esas recomendaciones son acordes a cada tipo de comunidad y a su zona de vida. Es lo que quería mencionar. Gracias, Adriana. Gracias, Rafael. ¿Hay alguna pregunta adicional? Veo que no están. Ah, bueno, Rafael quiere contestar. Rafael. Adelante, te escuchamos. ¿Qué posibilidad hay de que de pronto como se genere una reunión o haya la posibilidad de hacer una reunión con los entes administrativos como para dictar charlas y poder educar al pueblo? Claro que sí, Rafael, mira. Por favor, no sé bajo qué canal te diste cuenta que estamos desarrollando ese proceso hoy. A través del canal que te dio la información de entrar hoy a esta charla, articúlate para que podamos hacer un trabajo específico. Inicialmente, pues una reunión virtual y como te digo, o sea, no únicamente comunidad agrosavia, integrar también a la universidad, porque la universidad hace parte del territorio y también tiene muchas capacidades para contribuir a que podamos dar respuesta más aterrizada a las necesidades. Entonces, a través de la persona de tu articulador, donde te diste cuenta de este trabajo, solicita eso. Y nosotros podemos tener esa reunión tripartita, ¿no? Con la academia para buscar soluciones que
que sean aplicables a tu comunidad. Claro que sí, estamos para servir al sector agropecuario y, como te digo, con un accionar diferenciado, ¿no? Entonces, adelante, no tenemos inconveniente, con muchísimo gusto. Muy bien, muchas gracias Adriana por la respuesta, a Rafael, a todos los que están aquí presentes. Creo que ha llegado la hora del cierre. Están muy tímidos, yo creo que para las preguntas, después de esta importante presentación que nos acabas de hacer. Bien, hora de los agradecimientos, hora de que revisen cómo está su trabajo en la cátedra Gerardo Molina de la Universidad Libre en este trabajo de tantas personas que lo hacen posible. Un agradecimiento pues a Adriana por su conferencia, un agradecimiento a Colombia Bio y a Liliana Ayala, a Claudia Acosta en Biotecnología para la Agricultura, un agradecimiento también a Duvernay, al profesor Duvernay con la conferencia de Biotecnología, Oportunidades de Desarrollo de los Bionegocios, y a la doctora Ana Mercedes Medina Vuelvas con la conferencia Bioeconomía, Experiencias Internacionales. Bien, se fijan, pues esto es una construcción que se hace cada sábado y que al final nos permite alcanzar, digamos, toda una variedad de conocimientos pues que requerimos para manejar un poco o acercarnos un poco a estos sectores. Mil gracias, Adriana, por tu participación en esta cátedra, Gerardo Molina. Siempre eres bienvenida a la Universidad Libre. Y un abrazo a todos a los participantes de la cátedra. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Feliz tarde, muchísimas gracias por permitirnos compartir nuestros resultados. Para mayor información, entren a la www.agrosavia.co y ahí estarán los resultados de nuestros proyectos y nuestras ofertas tecnológicas y nuestro contacto. Hasta luego. Muy bien. Un abrazo, gracias. Gracias a todos. Hasta luego.